la magnitud y arquitectura del universo, la coherencia de sus leyes físicas y espirituales, la majestuosidad de los mares, la belleza de la tierra, son las huellas de una poderosa creación, la cual fundó nuestro Señor Jesucristo, mediante la palabra de Dios. Bienvenidos a Palabras de Vida, con el pastor Orson Vila. Apocalipsis. ¿Cuál es el otro nombre que se le da a Apocalipsis? Revelaciones, ¿verdad? Apo y lipsis. Apo significa distante y calipsis significa vedado. Pero Apocalipsis se le llama también revelación. Y estudiamos el domingo pasado, estamos estudiando las 7 iglesias a las cuales el Señor les escribió en el Asia continental. ¿Pertenecen al Asia continental estas iglesias o al Asia menor? Al Asia menor. Y le escribimos, analizamos la carta que el Señor mandó a la iglesia de Tiatira. Pero hoy, en orden, nos toca la carta que envió a la iglesia de Sardis. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3, donde vamos a leer desde el verso 1. Si a usted le agrada, se pone en pie, así estira las articulaciones, porque va a estar un ratico sentado. Y dice Apocalipsis 3, desde el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana en que nos disponemos a estudiar tu carta a Sardis. Bendícenos y permítenos poderla explicar e interpretar. En el nombre de Jesús. Gracias. Puede sentarse. Gloria al Señor. Alguien me dijo antes de subir acá, me va a congelar del frío, pastor. Yo dije, yo no, será el aire acondicionado. ¿Ustedes sienten frío? Dicen todos que sí, por lo tanto, hermano Onelio, por favor, tenga la bondad y arregle
porque yo también estoy sintiendo. Gloria al Señor. ¿De qué carta vamos a hablar hoy? La carta a Sardis. ¿Y sabía usted que Sardis fue entre las 7 iglesias del Asia la iglesia que tuvo mucho esplendor, pero al momento de que recibió esta carta estaba en el suelo? Había pasado del contraste melancólico y esplendoroso a un presente ruinoso. ¿Y qué le sucedió a Sardis? Sardis era la ciudad más importante en el mundo de su época. En el mundo era la ciudad mayor que existía, con más pompa, más auge. Y vemos nosotros que esta ciudad fue degradada, cayó en la ruina, y en aquella época de su pompa, en la época de su majestuosidad, reinaba el rey de Lidia. Rey de Lidia, sobre su imperio pertenecía al oriente, al Medio Oriente. Y entonces tenemos que esta ciudad, que fue muy pomposa, la más importante del mundo de su época, estaba en medio de la llanura, en una región llana. Es bueno repetirle y recordarle que estas iglesias del Asia están hoy en lo que se llama Turquía. Y esta iglesia de Sardis estaba en medio de la llanura del río Hermo. Y dice que esta región donde estaba Sardis al norte tiene muchas montañas. Y estaba situada la ciudad sobre una colina a 500 metros de altura, sobre una colina que no era muy amplia, por lo que cuando la ciudad fue creciendo, se extendió en la parte baja de la colina. Por lo tanto, Sardis podía decirse que tenía 2 ciudades, la que estaba arriba en la planicie, desde donde ella podía contemplar todo este hermoso valle de Hermo, y que la hacía una ciudad inexpugnable. Porque para llegar allá arriba, donde estaba a 500 metros esta ciudad, dice que solamente había un camino, una vía, y era muy tortuoso, muy difícil de escalar. Por lo que los habitantes y el rey de Sardis vivían reposadamente confiados de que ningún ejército podía llegar a ella, ni nadie la podría conquistar. Ahora tenemos nosotros que la posición de esta ciudad la enriquecía, porque por la parte de la ciudad baja fluía el río Pactolo, y era un río que los antiguos decían que tenían aguas auríferas, es decir, que en ese río encontraban mucho oro, y era una de las fuentes de riqueza que tenía esta ciudad de Sardis, con su rey que se llamaba Creso. Recuerden que todos estos son nombres griegos, nombres de la región que distan un poco de los nuestros. Y este rey Creso era sumamente rico, y la ciudad también. Pero esta ciudad de Sardis alcanzó toda su popularidad y mayor riqueza bajo el gobierno de este rey. Pero bajo el gobierno de este rey también sucumbió y cayó, porque Creso
se atrevió a ir a la guerra contra Ciro, el rey de Persia. Y Ciro, que es un personaje muy mencionado en la Biblia, vemos nosotros como Ciro, rey de Persia, que tenía un gran imperio, Creso, fue y consultó a uno de los sabios para ir a la guerra con el rey Ciro, y el sabio le dijo: si cruzas el río Halis, H-A-L-I-S, el río Halis, si lo cruza, va a sucumbir un gran imperio. Y él creyó que se lo estaba diciendo porque iba a caer el imperio de Ciro el persa. Y se fue a la guerra, cruzó el río Halis, sus ejércitos fueron derrotados. Y entonces él dijo: no importa que haya sido derrotado en la guerra, yo regreso a mi ciudad inexpugnable y nadie me podrá alcanzar allí. Y regresó Creso con la parte del ejército que le quedó de nuevo a Sardis, y mire qué confianza y qué engreído estaba en la seguridad de la ciudad de Sardis, que no tenían ni vigilantes, no tenían allí soldados custodiando, porque para llegar allá arriba no era fácil. Y Ciro, después que venció a Creso, 14 días más tarde sitió la ciudad de Sardis. Pero no podía llegar porque estaba a 500 metros elevado. Pero un soldado de Sardis se le cayó un yelmo que se ponía en la cabeza, y los soldados de Ciro que estaban vigilando, viendo a ver cómo podían subir, vieron que este soldado por unas grietas bajó. ¿Y qué sucedía? Ellos observaron que el montículo donde estaba la ciudad realmente no era una roca sólida, era un material rocoso, pero tenía grietas. Y entonces siguieron a este soldado y llevaron un pelotón, y cuando llegaron arriba donde estaba la ciudad, encontraron que no había vigía, encontraron que no había soldados vigilando, protegiendo la ciudad. Y tenemos que Ciro el persa tomó a Sardis, humilló a Sardis, obligó a los hombres, prohibió el uso de armas, obligó a los hombres que andaran en sandalias, no tuvieran ni zapatos, que aunque pudieran ir a una guerra, y que enseñaran a sus hijos a tocar y a cantar. Y vemos cómo sojuzgó Sardis hasta que Alejandro Magno, el griego, vino y derrocó allí a Ciro y tomó a Sardis. Posteriormente el imperio romano, después de la muerte de Alejandro Magno, se apoderó, como le he explicado otras veces, de toda esa parte de Asia Menor, haciendo la provincia romana de Asia, a la cual pertenecía esta región de Sardis. Tenemos nosotros que algunas de las cosas que queremos ver de esta carta que mandó nuestro Señor Jesucristo, porque quien le escribió a esta 7 iglesias fue nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le escribe a estas 7 iglesias que, como hemos dicho otras veces, eran 7 iglesias que estaban en la región, pero no eran las únicas 7 iglesias. Ocupaban distritos, lugares principales. Estas cartas, esas iglesias principales las tenían que hacer circular a las demás iglesias, pero en la interpretación teológica se piensa que estas 7 iglesias, que tienen características muy diferentes, simbolizan distintas etapas de la iglesia de Jesucristo en el mundo, hasta la iglesia del fin, que será la iglesia de la Odisea, con las características que tendrán muchas iglesias en el tiempo antes que nuestro Señor Jesucristo venga. Es decir, que nosotros estamos viendo el esplendor de Sardis, que en el mundo antiguo fue la ciudad más grande e importante, que cae
en una total decadencia. Ahora, cuando nosotros leemos este capítulo 3 de Apocalipsis, nos dice en el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Quién es el que escribe? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué significa el que tiene los 7 espíritus? Recuerde que Isaías 11:2 nos habla de los 7 manifestaciones del Espíritu, hablando de Cristo, que vendría sobre el espíritu de sabiduría, de poder, de revelación, espíritu de consejero, 7 características del Espíritu. Cuando dice, escribe el que tiene los 7 espíritus de Dios, no es que sean 7 espíritus, sino 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Y se interpreta también que el número 7 es número de plenitud, como tendría, está escribiendo el que tiene la plenitud del Espíritu, el que tiene todos los dones del Espíritu, el que tiene toda la capacidad del Espíritu, dice, y el que tiene las 7 estrellas. Recuerde que en Apocalipsis, cuando Juan, el apóstol, ve la visión del Hijo de Dios, dice que vio uno que se movía entre 7 candeleros. Estos 7 candeleros representan las 7 iglesias a las cuales estaba escribiendo, y tenía en sus manos 7 estrellas, que son los ángeles, ¿verdad?, de las iglesias, los pastores. Cuando dice aquí el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, ¿quién es el dueño de la iglesia? El Señor es el dueño de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Pero qué equivocado estamos nosotros cuando hay pastores y líderes que se creen los dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia es el Señor. Nosotros somos administradores de la obra de Dios. Y el Señor nos va a pedir cuenta un día por lo que le enseñamos a la iglesia, por cómo guiamos la iglesia. Pero el dueño de la iglesia es el Señor. Por eso a mí no me preocupa lo más mínimo la situación de la iglesia desde el punto de vista de su funcionabilidad. Eso le pertenece a Dios. A mí lo que me preocupa como pastor es buscar a Dios, tratar de enseñarle a ustedes la palabra que Él establece, pero el dueño es Él. Quien tiene que mandar el dinero para que funcione es Él. Quien tiene que bendecir es Él. Quien tiene que ayudarnos es Él, porque esto es de Él. Nosotros somos empleados nada más. Y yo le digo al Señor, tú sabes que yo estoy al frente de tu iglesia, pero tú eres el dueño. Si tú quieres que esto funcione, tú tienes que cooperar. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Ahora vemos en este primer versículo, hermanos, que el Señor le dice a Sardis algo. Fíjese que le dice, te escribe el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras. ¿Cree usted que Dios no conoce a todos nosotros? Onelio, yo creo que Onelio no le hizo nada al aire, porque sigue igual. A ver, vaya otro, hay un técnico de aire como Abraham, vaya allá y revise los 4 aires y póngalo, no por mí, porque yo tengo aquí saco, pero hay quien. Gloria al Señor. Entonces el Señor le está diciendo, yo conozco tus obras. A veces hay creyentes que dicen, ay, que no me vea el pastor, ay, que no me vaya a ver los diáconos, ay, que no, que ningún hermano de la iglesia. El que te tiene que ver es Dios. Quien te va a salvar es Dios, quien te va a bendecir es Dios, quien te va a pedir cuenta es Dios. Yo no te voy a pedir cuenta a ti, yo te puedo aconsejar, yo te puedo amonestar con cariño si te veo en algo incorrecto, pero en definitiva, el que te va a pedir cuenta a ti es el Señor. Es el que te va a dar la vida, el que te lo da todo, la morada celeste.
Él conoce tus obras. Le está diciendo el Señor aquí, yo conozco tus obras. Y oiga lo que le dice, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso sabe cómo se llama en castellano, fachada. Tiene la fachada, el front, lo tiene de que vives, pero realmente está lleno de comején por dentro. Usted no ha visto un mueble ahí de lo más lindo, pero usted lo toca, ¡plum!, y se hunde. Porque está comido de comején. Y hay quien tiene apariencia de que es un fiel cristiano, un buen cristiano, pero detrás de la fachada no es así. Y es lo que el Señor le está diciendo aquí al ángel de la iglesia de Sardis, que él le tiene que comunicar a la iglesia la carta, se la tiene que leer, y a todas las iglesias. Yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Gloria al Señor. ¿Y qué es lo que produce la muerte en el creyente? ¿Qué es lo que produce la muerte en el creyente? Una bala, un cañón. El pecado. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Nada más nos separa de Dios. Ahora, cuando el hombre y la mujer pecan, Dios no liga con el pecado. Por eso dice la palabra, sed santo porque yo soy santo. Tenemos que tratar cada día de agradar a Dios. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. De ahí esa frase tan mencionada, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y entonces vemos que esta iglesia que tenía nombre de que vivía, estaba muerta. El pecado trae muerte de la voluntad del ser humano. Cuando le damos rienda al pecado, la voluntad muere. Ya no nos da deseo de ir a la casa de Dios, de buscar al Señor. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque su alma dijo, voy para la iglesia, voy para el templo, voy a buscar al Señor. Pero cuando usted le da lugar al pecado, el pecado que carcome, que mata, me voy a quedar durmiendo. No es nada, yo voy todos los domingos, que no vaya un domingo está bien. En definitiva, ¿qué va a hablar el pastor de Apocalipsis? Yo lo leo aquí en la casa. Mire, se perdió la Santa Cena. Se pierde la bendición de verle a usted, de compartir la coinonía cristiana, de adorar a Dios como nos gozamos en la adoración al Señor, gloria a Dios. Y entonces el pecado nos mata la voluntad espiritual de buscar a Dios, de acercarnos a Dios. Todas las mañanas, aquí estamos en un tiempo, ¿verdad, Noel? Estamos de lunes a viernes a las 5 de la mañana aquí orando y vienen 10, 12, 15, 20 hermanos todos los días a buscar al Señor. Pero ¿qué te dice a ti en la voluntad que te dice el diablo? ¿Qué va tú si da igual que ore a las 12 del día? Sí, una oración a las 12 del día igual que a las 6 de la mañana. Pero Dios te está mirando y Dios sabe tu voluntad. Y Dios, mira mi hijo, mi hija, cómo se esfuerza en ir a buscarme. Mira, sacrifica su tiempo para dármelo a mí. Ese sacrificio Dios lo aprecia. Y no es igual orar a las 5 que a las 12, porque a las 12 suena el claxon, llama Panchita, el teléfono, ring ring, el otro por allá, pero a las 5 de la mañana, mira, nadie te va a llamar. Ten la seguridad. Y puedes orar tranquilito, puedes orar bien, puedes buscar al Señor, ahí estar en comunión con el Señor, gozarte en la presencia del Señor. El pecado mata, es muerte de la voluntad. Es la muerte de los sentimientos. Porque cuando la persona entra en pecado, aún los sentimientos cambian.
El hombre deja de amar a la mujer deja de amar al hombre, deja de amar a los hijos. ¿Cuántos casos hemos visto? Yo recuerdo que éramos nosotros, mi esposo y yo, pastores en un campo, y oímos cómo una mujer dejó al hombre con 7 hijos para irse con otro. Y abandonó los 7 muchachitos. Dígame usted ese pobre hombre que haría con 7 muchachos. Y empiezo a regalar muchachos. ¿Sí? Oiga, y la vampira lo dejó con 7 muchachos y se fue con otro hombre. ¿Usted cree que esa mujer tiene sentimientos? Mueren los sentimientos con el pecado. Oiga, la experiencia más linda que uno recibe es cuando uno es un siervo, una sierva de Dios, cuando uno tiene al Señor. Las experiencias más lindas que se experimenta es la presencia de Dios. Gloria al Señor. Esa bendición en la presencia de Dios, cuando usted llora, se quebranta en la presencia de Dios, sus sentimientos llegan a la máxima expresión y entonces usted ama al prójimo, ama al necesitado, siente amor por las personas. Porque el pecado mata todo lo amable. Una persona en pecado se vuelve iracunda, se vuelve violenta, se vuelve ácida. Maltrata a todo el mundo. Si es un jefe, maltrata a los empleados, maltrata a la esposa, maltrata. ¿Entiendes? Yo le digo a mi esposa, pareces un jardín florido. Mira cuántas flores tienes. Pero cuando andamos en pecado, lo amable se fue, lo amable. Todo es brusquedades, tosquedades. No hay una conducta cariñosa, no hay. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos nosotros de que el Señor le decía a Sardi, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y el pecado es lo que destruye. Fíjense que Sardi, a diferencia, recuerda la iglesia que estudiamos el domingo pasado, Tiatira, cómo tenía serios problemas Tiatira, que era la iglesia más, la carta más grande, la más larga que mandó el Señor. Se le mandó a Tiatira, pero que le dijo, tiene falsa doctrina, tiene esa Jezabel que está metida dentro de ahí de la iglesia, que dice que es profetista y no lo es. Viene en falsa doctrina, viene tantos problemas. La iglesia de Sardis no tenía el problema de ninguna herejía. Fíjense que acabamos de leer la iglesia y Dios no le dice porque tienes ahí los nicolaitas, ni tienes ahí los tales, ni más cuales, nada. No había herejía en Sardis. No era objeto de ningún ataque de fuera. No señala el Señor a Sardis que tenía problemas de ataque, el ataque del diablo, del enemigo, de la gente que querían destruir, nada de eso. Ahora, Jesús dijo en Lucas 6:26, y lo vamos a leer. Mire lo que el Señor Jesús dijo en Lucas 6:26. Dice el Señor, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Vemos que la iglesia de Sardis no tenía herejía, no tenía ataque. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia con un mensaje positivo arrastra oposición. Cuando una iglesia predica a Cristo como tiene que predicarlo, cuando una iglesia ora, ayuna, busca, siempre hay quien le tira, dice que las piedras se le tiran al árbol que lleva fruto.
Pero cuando usted ve una iglesia como Sardis, no había falsa doctrina, no había oposición, el diablo no se metía con ella. ¿Por qué? Porque andaba mal, no era el blanco que él tenía que perseguir. Si la iglesia ya estaba mal, tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Ahora, cuando tú tratas de agradar a Dios, se te opone el esposo, se te opone la esposa, se te opone se te opone el otro. Quiere buscar a Dios, te dice, no busque nada, no hace falta que ores tanto. ¿Qué tú te crees que tú eres quién? Y se te opone el diablo y te va arriba, que tú trates de agradar a Dios. Y quiere dar una ofrenda, pero ven acá, pero ¿por qué tú tienes que dar tanta ofrenda? ¿Por qué tú tienes? El diablo no quiere. El diablo te va a hacer la guerra. Pero cuando tú andas mal, el diablo no te tiene que hacer guerra si andas mal. Ya te tiene del lado de él. Por eso vemos nosotros que a Sardis no había problema, no había herejía, no había esto. El Señor no tiene que señalarle nada de lo que tenía. Pero cuando uno anda bien, por eso dice el Señor, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay de vosotros. Porque cuando tú andas bien de verdad el Señor, la gente lo que hable mal de ti. La gente te va a hacer la guerra, la gente te va. Y vemos nosotros, mis queridos hermanos, cómo hay un refrán que dice, para que un mensaje tenga vida, nuestra vida tiene que ser un mensaje. No es lo que tú digas, es lo que tú haces. Cómo te conduces, cómo te comportas, quién eres en la vida pública. No es lo que tú digas, hay que hacer esto. No, es lo que tú haces. Para que un mensaje tenga vida, nuestra vida tiene que ser un mensaje. Y vemos cómo el Señor le habla a Sardis y le está diciendo el Señor a esta iglesia. Volvemos allí a Apocalipsis 3, le dice en el verso 2 el Señor, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante, hay que vigilar. Sé vigilante, tienes que tener cuidado, porque ya muchas cosas han muerto. Las otras que están para morir, sé vigilante para que no perezcan también. No te hundas completamente, gloria al Señor. Y vemos nosotros que esta palabra sé vigilante viene muchas veces en la Biblia. Velad. El Señor nos dice velad. Tenemos que velar. Tenemos que estar en guardia contra las acechanzas del diablo, contra los ataques del enemigo. Porque si Cristo vino y murió para salvarte, hay uno que va a hacer todo lo posible para que tú no llegues al cielo, que es el diablillo. Y entonces la única forma que tenemos nosotros de asegurar nuestra permanencia en el Señor es ser vigilante. Tienes que cuidarte. Tienes que cuidar tu vida. Vamos a ver qué le dice Pablo a los romanos en el capítulo 13 y versículo 11. Romanos 13, 11. Mire lo que Pablo está diciendo allí. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Abre los ojos, sale del sueño. Es bueno soñar, pero no vivir soñando. Pon los pies en la tierra. Alguien dijo, tú puedes meter la cabeza en las nubes, allá en el cielo, sin quitar los pies de la tierra. Sí, porque hay quien vive soñando todo el tiempo y así eso no es vida, soñando. Abre los ojos, vela. Tienes que velar, dice el apóstol Pablo. Le escribe Pablo a los Corintios también. En 1 Corintios capítulo 16 versículo 13. Mire lo que Pablo le dice a los Corintios. 1 Corintios 16, 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente
y esforzaos. Velad. La postura del creyente es velar. Tienes que velar por tu vida espiritual. Tienes que velar por tu familia. Tienes que velar por tu condición espiritual. Tú no puedes como el cangrejo ir para atrás. Tú tienes que ir hacia adelante. Hay creyentes que dicen, no, esto no importa que yo haga esto y que yo haga aquello. Que eso, mira, va retrocediendo. Y aquí lo que tenemos que seguir creciendo en la gracia del Señor. Recibir más de Dios. ¿Por qué te vas a complicar que Dios quite su gracia, su bendición sobre ti? Por eso Pablo está diciendo, velad, estad firmes en la fe. Mantente firme, no te muevas. Portaos varonilmente y esforzados. Hay que portarse varonilmente. Hay que tener los pantalones bien puestos y la mujer la saya bien puesta. Y saber nuestros derechos cuáles son. Y saber en quién hemos creído. No te dejes llevar de todo viento de doctrina el que te venga a estar hablando mal de la iglesia, ni del pastor, ni de la pastora, ni del hermano, ni de Cristo. No le hagas caso. Mantente firme en la fe, porque si agradas a Dios, vas a tener batalla, vas a tener oposición. Alabado el Señor. Y fíjense cómo vemos aquí que Pablo le habla, pero vamos a trasladarnos a Pedro, primera de Pedro 5:8, a ver qué nos dice el apóstol Pedro. En el capítulo 5 y versículo 8 de su libro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tiene que velar porque el diablillo está acechando. El diablillo como león rugiente está buscando a ver quién le da oportunidad de morder. Y cuando él muerde es como el perro ese, ¿cómo se llama? Ese que no suelta. El pitbull. Pitbull. Mordida y arrancada. Tienes que velar, dice aquí, le está hablando Pedro en el 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y estamos viendo cómo el Señor le habla a Sardis y le está diciendo a Sardis, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso tenemos que examinarnos. Como creyentes tenemos que examinar nuestra vida y decir, hacer un alto y decir, bueno, ¿cómo estoy yo delante del Señor? Yo estoy buscando más a Dios, estoy buscando lo menos. Yo estoy más consagrado o menos consagrado. No, hermano, no crea que queda mucho tiempo. Hay quien dice, bueno, después yo me arreglo, después. Después. El después no aparece, eso no existe. Es el hoy. Tú tienes que andar bien porque tú no sabes si te va a dar un infarto. Mire, eso es lo más normal, que la arteria coronaria se te tupa, que es más fina que este dedo. Se te tupe. Viene un trombito ahí, ¡pum! Y fuera y se acabó. No, Señor, déjame que yo quiero pagar el FPL el mes que viene. No. Lo va a pagar otro. La vida es así. Aquí no hay seguridad. Hay que estar bien con Dios. Hay que velar, hay que estar velando, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y no somos perfectos, porque perfectos son los ángeles. Allá en el cielo no somos ángeles. Ahora, nosotros tenemos que caminar. Si en tu vida hay algún vicio, trata de eliminarlo. Pídele a Dios la ayuda. Esfuérzate, eso es salud para ti y salud espiritual. Si tienes prácticas pecaminosas, abandónala. Si estás yendo a lugares que en vez de darte bendición, te está restando, no vayas allí. Hay muchos lugares donde ir. Si tienes amistades que son nocivas, tienes amistades que lo que son es cánceres, abandona esas amistades, busca gente que sirva. Vela por tu salvación.
con temor y temblor. Por eso le dice el Señor en el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntate. Acuerda el mensaje que Dios te ha dado, los que has recibido, todas las bendiciones que tú has recibido. Dice, guárdalo. No lo suelte, no, guárdalo y arrepiéntete. Si hay algo en tu vida que tú sabes que está mal delante de Dios, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor, enmienda tu vida, endereza tus pasos. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que llegues al cielo, pero mientras no llegas al cielo, Dios te quiere usar aquí en la tierra. Pero Dios no va a usar vasos sucios. Tienes que decirle, Señor, límpiame y lléname de tu Espíritu Santo. Por eso el Señor le dice, arrepiéntete. Seguimos leyendo el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Te has dado cuenta? El Señor aparece de momento, la muerte aparece, las situaciones aparecen. ¿Y por qué viene esto y por qué viene lo otro? Porque no estás agradando a Dios. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo el Señor? En el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pero tienes en Sardis unas pocas personas que no han manchado. Siempre hay un reducto, siempre hay un grupo, un rebaño que se mantiene puro para con Dios. Por eso cuando Elías creía que estaba solo, le dijo el Señor, hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Yo tengo 7,000 rodillas que me adoran a mí, aquí en esta región. Y entonces Dios le dice, sí, Sardis está en candela, Sardis no tiene vida. Parece que tiene vida, pero está muerto. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas hablan de pureza, hablan de santidad. Dios quiere que tengamos vestiduras blancas, vestiduras espirituales. No estoy hablando del color de la ropa que te ponga, vestidura, está hablando espiritualmente, cómo tiene que estar vestido el Hijo de Dios, ropas limpias. ¿Sabías tú que a los templos paganos en esa región no se le permitía a nadie adorar a los ídolos con ropa sucia? A los templos paganos no le permitían entrar una persona con ropa sucia. Tenía que entrar a adorar los ídolos con ropas limpias. Y en la presencia del Señor, nosotros tenemos que entrar con ropas blancas, que hablan de santidad, apartamiento para Dios. Estas ropas blancas tipifican el bautismo. También cuando nos bautizamos, nosotros tenemos la costumbre, cuando bautizamos a los hermanos, le ponemos una ropa blanca para bautizarle. También lo hacían allá, porque el bautismo es la unión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección para andar en una vida nueva, dice Romanos capítulo 6. Andar en vida nueva es vestiduras blancas. Tenemos que apartarnos de toda contaminación. Amén. Tenemos que tratar de agradar a Dios. Y mire lo que nos dice el Señor aquí. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y oiga lo que dice. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y andarán conmigo. Y andarán conmigo. El Señor quiere que andemos con Él. Pero para andar con Jesús tenemos que tener vestiduras blancas. ¿Sabe usted que los datos históricos del imperio de Persa
recoge que en la corte persa había una expresión, los compañeros del jardín. ¿Quién eran los compañeros del jardín en la corte persa? Aquellas personas que andaban con vestiduras blancas y agradaban al rey, aquellos que andaban en pureza. El rey le permitía subir a sus jardines y en la hora de ocio de él se podían pasear con el rey. Por eso se le llamaban los compañeros del jardín. Quiere decir aquellos que agradaban al rey con fidelidad y que andaban conforme él quería. Él les permitía subir en la hora de ocio al jardín del rey cuando él salía a pasear y podían pasear con el rey. Le llamaban los compañeros del jardín porque eran dignos de andar con el rey. Así Jesús quiere que nosotros andemos con vestiduras blancas para que andemos con él, para que podamos pasearnos con él, para que él nos lleve a las mansiones celestiales y nos muestre las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, que son cosas hermosas que nosotros no conocemos. Hay una última expresión en esta carta a Sardis que da el Señor en el verso 5 y dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hay 3 promesas que hace el Señor, la triple promesa para los fieles de la iglesia de Sardis. Lo primero, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Sabía usted que en las fiestas que se celebraban en ese mundo medio oriental y en estos países, las fiestas que se celebraban, cuando la gente iba de fiesta se vestía de blanco? A las fiestas iban vestidos de blanco, era símbolo de alegría, de gozo, de placer. Iban vestidos de blanco, pero en el Imperio Romano, cuando regresaban del Imperio Romano, los generales con los soldados que habían ganado batallas y habían vencido naciones, ¿sabe? El pueblo salía a las calles y ¿sabe cómo salía vestido el pueblo? Vestido de blanco. Porque el blanco hablaba de victoria, de triunfo. Y todo el pueblo cuando oía que a tal hora iba a venir el general fulano, Greco, el otro, iba con el ejército que habían vencido, salían vestidos de blanco porque era la vestidura de triunfo. Y Cristo quiere que tú seas triunfante. Cristo quiere que tú tengas triunfo en tu vida, que tengas vestiduras blancas. El que venciere, la primer promesa que le hace el Señor a los de Sardis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, porque estas vestiduras hablan de la victoria. Segunda promesa: y no borraré su nombre del libro de la vida. La segunda promesa, usted sabe que está el libro de la vida. El libro de la vida, todo el que acepta a Cristo es inscrito en el libro de la vida. Pero oiga lo que dice aquí para aquellos que se creen que una vez salvo, siempre salvo. Está diciendo el Señor: el que ande con vestidura blanca, no borraré su nombre del libro de la vida, y el que ande con otras vestiduras será borrado. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: algunos han caído de la gracia. Hay caída de la gracia. El que abandona la fe cristiana, el que abandona al Señor, cae de la gracia. Su nombre es borrado del libro de la vida. Pero nosotros no queremos tal cosa, ¿verdad? Nosotros queremos que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Y dice el Señor, la tercera promesa: al que venciere, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Confesaré su nombre. Tu nombre, no el nombre Cachita, no. No, que Paquita del barrio, no. Dice la palabra que el Señor nos dará un nombre nuevo. Nos entregará una piedra con una piedra blanca, con un nombre nuevo. Y dice que tendremos un nuevo nombre. Hay un nombre
nuevo en la gloria, mío es, mío es. Hay un nombre nuevo en la gloria y dice que Jesús va a confesar tu nombre delante del Padre. Oiga, usted sabe lo que es el Rey del universo, el Creador, que el nombre tuyo se mencione delante de Él. Aquí está fulano, aquí está fulana. Gloria, y los ángeles van a tener que escuchar tu nombre. Qué importante eres tú. Yo no sabía que tú eras tan importante. Yo no sabía que el Señor nos había dado esa importancia, que el Padre va a escuchar el nombre tuyo, que el Señor lo va a mencionar. Si tú permaneces con vestiduras blancas, si tú te preocupas por andar rectamente delante del Señor, tener vida y no muerte, si tú te preocupas por mantenerte puro para el Señor, si tú te preocupas de estar vigilante, velando, si te preocupas de las cosas que están por perecer, que no perezcan, si te preocupas de ser fiel y tomar esas vestiduras, recibirás la triple promesa del Señor. Serás vestido con vestiduras blancas en el cielo. Dice, no será borrado tu nombre del libro de la vida, y delante del Padre confesaré tu nombre, y Él delante de los ángeles también. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al Señor. Señor, te damos gracias en este hermoso día. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias por la carta que enviaste a la iglesia de Sardi por su pastor. Gracias, Señor. Rogamos que la ayuda, la gracia, el poder tuyo sea con nosotros para andar en vestiduras blancas. Somos humanos, Señor, mira a tu pueblo. Si algún hermano, Señor, te ha faltado, si algún hermano, Señor, ha pecado, si algún hermano está teniendo una vida que te desagrada, ayúdale para poner en orden su vida, para que no sea borrado su nombre del libro de la vida, para que llegue al reino de los cielos, para que sus nombres sean confesados delante de tu Padre, para que sean vestidos de vestiduras blancas, en el nombre de Jesús. Pero la primera cosa que tenemos que hacer para asegurar la salvación de nuestra alma es recibir a Cristo como nuestro Salvador. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es el primer paso que tenemos que dar. Y yo quiero que usted esté orando, porque hablo a los amigos que nos visitan en esta mañana. Si usted, mi amigo o mi amiga, todavía no ha dado el paso de decirle a Cristo, lávame con tu sangre, yo quiero vestir vestiduras blancas, invite a Cristo que venga a su vida, que le perdone, que le salve. Y usted simplemente levantando su mano, yo haré una oración por usted. Si usted quiere que Cristo le salve, que Cristo le redima, que Cristo le dé vestiduras blancas, si usted quiere aceptar a Cristo como su Dios y Salvador, levante su mano. Una mano se levanta, Dios te bendiga. ¿Quién más levanta su mano y le dice al Señor, sálvame? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga. ¿Quién más le dice a Cristo, yo quiero esa vestidura? Dios le bendiga. Yo quiero, Señor, un día estar en tu presencia y que mi nombre sea confesado delante del Padre. Si hay alguien más que quiere rendir su vida a Cristo y decirle a Cristo, ven a mi corazón, sálvame, yo quiero estar inscrito en el libro de la vida, levante su mano si no lo ha hecho y estaremos orando por usted también. Pediremos la bendición de Dios para su vida. Yo le voy a pedir a las personas que levantaron su mano, venga aquí para orar por usted. No le dé pena, venga, venga, venga. Gloria al Señor. Aleluya. Jean-Pierre. Yes. I saw that you lift your hand.
Dios le bendiga. Felicidades. Dios te bendiga. Felicidades. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere unirse a este grupo? Recibir a Cristo. Decirle, Señor, yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. A lo mejor tú tienes duda, a lo mejor tú dices, yo no sé si mi nombre estará o no. Yo no sé, sí, yo hace un tiempo que yo venía a la iglesia y buscaba a Dios, pero yo quiero tener la seguridad de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Si tienes duda, ven y vamos a decirle al Señor que te anote en el libro de la vida también. Que perdone tus pecados, tus faltas. Aquí todos somos pecadores. Todos hemos hecho lo malo. Tú nunca has tenido un mal pensamiento, jamás. Nada más hay que mirarte a los ojos para ver que jamás ha pensado nada mal. Y usted nunca ha dicho una frase incorrecta. ¿Qué va? Por esos labios nunca ha salido una palabra incorrecta. Y usted nunca se ha llenado de ira y ha querido matar y ha querido acabar con él. No. Todos somos pecadores. Todos hemos mentido, todos hemos. ¿Entiendes? Una hermana me dijo hoy, mire, me dio una rabieta y le di un golpe ahí y me dañé la mano. Porque a veces viene, ¿verdad?, las compulsiones. Todos somos pecadores, pero el que nos ayuda es Cristo. Él es el que pone en nosotros la paz, el gozo, la felicidad. Y al dar este paso sabemos, estamos seguros de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Mire, mi esposa iba a la iglesia desde niña, sin embargo, ¿cuándo fue que aceptaste a Cristo? A los 12 años. A los 10 años, iba desde chiquita, pero hubo un día que su corazón sintió, no, yo quiero estar seguro de mi salvación. Cierren sus ojos y oren conmigo y digan, Señor Jesús, te doy gracias por esta salvación que tú me brindas. Yo la recibo y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Dame vestiduras blancas. Ayúdame, Señor, para vivir una vida que te agrade. Perdóname todo lo que he hecho hasta este día que te pueda desagradar. Lávame con tu sangre y prometo serte fiel, buscarte y amarte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga. ¿Tiene Biblia usted? ¿Tiene Biblia? Dios le bendiga. ¿Tiene Biblia? ¿Tienes Biblia? Amén. Dios le bendiga. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Qué bueno. Gloria a Dios. Hay alguien que necesita una oración porque tenga un problema, una situación. Se pone de pie, que voy a orar por usted. Si tiene alguna enfermedad, alguna situación, usted, venga, ¿por qué quiere que ore? Está muy bien, todo el que tenga una petición se pone en pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, presentamos a tu pueblo, presentamos tus hijos. Te damos gracias por la palabra que tú has traído, Señor, pero ahora no solamente para el alma, sino para el cuerpo también. Trae sanidad, liberación. Bendice esta madre, bendice su hijo y toda situación, Señor, allí media y obra para que la paz, el gozo, la bendición, Señor, venga. Y si su hijo tiene problemas, tú, Señor, ayúdale porque tú eres el único que nos puedes ayudar. En el nombre de Jesús pedimos la bendición para tu hija, Señor. Dale salud, liberación, dale gozo, dale paz. En el nombre de Jesús. Sana todas sus células. Yo reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y estoy pidiendo para mis hermanos la absolución, la liberación. En el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor. Dios les bendiga. Gracias. El siguiente programa fue una presentación de la Iglesia Centro de Avivamiento Cristiano, bajo la dirección del pastor Orson Vila.
con templos en el West de Hialeah y también en Palm Avenue, en el Southwest de Miami y en West Palm Beach y en Barcelona y Madrid.